Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. El piloto suicida, Mohamed Atta, se lanzó con el Boeing 767 contra la torre norte del World Trade Center, convencido de que su inmolación cambiaría el mundo. Y no se equivocó. Antonio, se ha desplomado una de las dos torres. Adiós. Ahora mismo, efectivamente. La torre, que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las 4 en punto, las 3 en punto en Canarias, transmite la cadena SER, lo recuerdo, sucesión de atentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York. Casi un año después del 11 de septiembre, las repercusiones del atentado ni siquiera se pueden calibrar en toda su dimensión. Paralelamente a las informaciones oficiales han surgido por todo el mundo teorías que hablan de conspiración, de poderes ocultos, de mentiras convertidas en verdad, de escritos que vaticinaban la muerte masiva de aquella mañana. Bienvenidos, buenas noches, esto es Milenio 3, les habla Iker Jiménez. Menudo tema, el 11 de septiembre. Nos habéis escrito muchos mails a milenio3@cadenaser.com hablando de que os interesa el asunto de las conspiraciones, los gobiernos ocultos. ¿Hay alguien que teje los hilos y de lo que no somos absolutamente conscientes? El 11 de septiembre es una fecha absolutamente clave. Lo decíamos en nuestra introducción, que cambió el mundo y cambiará muchas más cosas probablemente. La verdad es que a raíz de ese suceso trágico nacen un sinfín de leyendas urbanas, de realidades, de medias tintas, historias que hoy aquí sobre la mesa en el estudio 1 de la cadena SER para toda España vamos a mostrar al gran público. Algunas de ellas, se lo confieso, sobrecogen el alma, porque si es verdad todo lo que los investigadores están hallando, es como para pensarse las cosas de otra manera. El 11 de septiembre, como decíamos, ese estallido tremendo a nivel mundial provoca y provocará un sinfín de reacciones. Hoy vamos a tener aquí a personas como Javier del Pino, el corresponsal de la cadena SER en Nueva York. Vamos a tener a investigadores como Thierry Meussin, francés, que ha revolucionado prácticamente el panorama literario europeo con un libro negando que ningún avión se estrellase en el Pentágono aquel día. Y en definitiva vamos a charlar con especialistas sobre todo lo que se oculta en torno a ese día. Y todo lo que se oculta en realidad demuestra también otras cosas. Demuestra aparentemente que hay ese poder oculto, o que al menos no se nos cuenta toda la verdad. Hoy en Milenio 3 vamos a hacer un programa no aptos para aquellos que creen simplemente en las verdades oficiales. Milenio 3, un programa que hoy desde luego va a desvelar muchas verdades, va a plantear muchas incógnitas, y dentro de un momento ya estarán aquí con nosotros en el estudio 1 nuestros dos invitados principales. Hablaremos con ellos y sacaremos seguro muchas conclusiones. Estamos aquí en un segundo. La revista Año Cero publicaba en los últimos números algunos reportajes sorprendentes. En esos reportajes se afirmaba, por ejemplo, a ver qué piensan todos ustedes, que ese mismo día del 11 de septiembre, 4 horas antes, en la base de Rota, se dio una alarma general. Se cuenta también que la CBS, la poderosísima red de televisión, informó el 15 de mayo de la existencia del llamado informe Fénix. En él, un agente del FBI, Kenneth Williams, aseguraba que se había informado al gobierno de las extrañas clases de pilotaje que algunos miembros de Al-Qaeda estaban tomando en diversos puntos de Estados Unidos. En definitiva, da a entender ese informe que se sabía que algo iba a ocurrir. Pero les doy más datos antes de empezar con nuestros invitados. Datos, como he dicho antes, cuando menos sobrecogedores. Colin Rowley, del FBI de Minneapolis, asegura que cuando se iban a producir los atentados del 11 de septiembre, hay evidencias para pensar que la propia CIA hizo oídos sordos. Claude Young, agregado de prensa de la delegación diplomática estadounidense en Madrid, asegura que desde más o menos el día 7 había situación de máxima alerta. Tatiana Kolagina, delegada y economista rusa, ha publicado o ha dicho en varios medios de comunicación que todo esto en realidad
estaba formado o motivado por un grupo de poder oculto que ni siquiera conocemos o barruntamos y que maneja activos de trillones de dólares. Les pongo el último dato para empezar el programa de hoy tan diferente, tan distinto y que entra de lleno en la conspiración. Van Romero, vicepresidente de investigación del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, asegura que las torres no explosionaron, como todos pudimos ver, sino que implosionaron, que el derrumbamiento perfecto parecía programado, y habla de que podría haber explosiones internas o controladas. Esas explosiones que además borraron cualquier faz de cajas negras, cualquier tipo de documento que nos cuente, nos revele de verdad qué ocurrió. Con este tipo de informaciones, uno parece que se plantea de nuevo las incógnitas. Dice, caramba, nos han contado otra historia. Enrique de Vicente lleva, 30 años investigando asuntos relativos al misterio y se ha metido de lleno a indagar con su revista Con Año Cero el asunto del 11 de septiembre. Enrique, buenas noches. Esto impacta un rato, ¿no? Buenas noches. Pues sí, impacta. A mí me impactó desde el primer momento en que sucedió. Has dicho 30, realmente llevo desde chiquitín, llevo ya los 40 años tras todos estos temas. Sí, exactamente, es curioso, pero yo creo que este año se cumplen 40 años desde que empecé a sentir curiosidad por todo esto, y curiosamente también no fue solo por los platillos volantes, como entonces se llamaban a los ovnis, sino que me interesaban mucho todas las historias raras relacionadas con temas políticos, sociedades secretas. Lo que yo leía en la época, el Ku Klux Klan, que era de lo poco que sabía, o algo que leí de la masonería, que en aquel momento era un tema prohibido. Enrique, siempre me ha fascinado. Enrique, director de la revista Año Cero, aquí con nosotros, muy brevemente, porque luego empezaremos a escuchar documentos e historias apasionantes. Enrique, ¿nos han contado toda la verdad del 11 de septiembre? No, y eso yo lo dije desde el primer momento, cuando sucedió. He de reconocer que yo fui un cobarde más, de que en su momento, cuando aquello ocurrió, no manifesté, no tuve el valor de manifestar mis dudas. Las tuve desde el primer momento. Al día siguiente en internet, como sabe muy bien Santiago Camacho, estaban ya preguntas, dudas, sospechas. El asunto es que había mucho temor. Era demasiado fuerte aquello. Yo comprendí en el acto instantáneamente que aquello era un hecho trascendente, que marcaba un hito histórico. Era realmente la culminación del segundo milenio y el inicio del tercer milenio, pero era probablemente mucho más. Y yo sigo pensando que es mucho más, que era un aldabonazo, que era ha llegado la hora de que empiece algo. La hora, el antes y el después, un punto de inflexión. Tenemos al otro lado, aquí en el estudio 1 de la cadena SER para toda España, a un gran experto en el asunto de la conspiración, periodista, escritor, Santiago Camacho. Hizo una obra realmente interesante, Conspiración, y ya dejaba entrever que hay muchos cabos sueltos cuando se producen cosas que aparentemente oficialmente son así y así, pero que luego hay muchas cosas que la opinión pública no se nos explica. Hoy he dicho que el Milenio 3 es un programa no apto para aquellos que solo creen en los partes oficiales. Santiago, bienvenido a Milenio 3. ¿Opinas lo mismo que Enrique? ¿No se nos contó todo? No, evidentemente no se nos contó todo, y la prueba de ello precisamente es que poco a poco, y ya han pasado unos cuantos meses desde esa tragedia, van cayendo con cuentagotas nuevos datos. Y curiosamente, cada nuevo dato que va cayendo, cada nueva revelación que van dando como buena las agencias de noticias, no va en apoyo de la versión oficial, sino que plantea una duda más, plantea un interrogante más a todo este extraño puzzle que se ha montado alrededor de los sucesos del 11 de septiembre. Caramba, si la versión oficial es tan buena, esas sucesivas pruebas que van surgiendo, esos puntos de claridad que se van manifestando, deberían apoyarla. Ni uno solo de esas nuevas revelaciones, de las que iremos hablando poco a poco a lo largo del programa, va en apoyo de la teoría oficial, y sí va en cambio en apoyo de otras alternativas mucho más terribles y mucho más desestabilizadoras. Alternativas mucho más terribles, mucho más extrañas, y que realmente nos van a dejar hoy algunos, lo aseguro, sin aliento. Hoy en Milenio 3 avanzamos y analizamos el otro 11 de septiembre. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Aquí hay una gran pregunta,
y la que ahora mismo la sociedad americana se realiza y se hace, ha pasado el tiempo suficiente para empezar a ver si las piezas, como decía Santiago Camacho, encajan o no. Y la gran pregunta, como digo, es, ¿se sabía que algo iba a ocurrir? Parece ser que sí. Nos lo confirma de alguna forma Javier del Pino, que es el corresponsal de esta casa, de la cadena SER, en Nueva York. Me gustaría a ambos invitados que escuchásemos lo que nos dice Javier del Pino, porque creo que es francamente interesante, es la reflexión a día de hoy en Estados Unidos. Creo que lo que hay es una sensación de que había suficientes indicios como para pensar que esto iba a pasar y que muchos altos cargos de este gobierno, de los servicios de inteligencia, no fueron capaces de juntar las piezas del puzzle de manera que consiguieran anticipar lo que pasó, ¿no? Hay no solamente informes previos que Bush tenía encima de su mesa sobre la posibilidad de atentados inminentes, sino que hay también muchísimos errores, ¿no? Muchísima gente que estaba fichada, que estaba siendo seguida, muchísima gente que se les había perdido el rastro, pero sin embargo eran personas con vinculación demostrada a algunas células de Al-Qaeda aquí en Estados Unidos. Había también informaciones cerradas y verificadas de la Central de Inteligencia, de la CIA. Había también gente del FBI que había notado cómo determinados miembros de Al-Qaeda estaban asistiendo a clases de pilotaje en academias de Estados Unidos. Había suficientes indicios y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que se estaba fraguando. Santiago, ¿cómo es posible que sea verdad lo que nos cuenta Javier del Pino, un periodista absolutamente prestigioso y que se da cuenta de que la sociedad americana, muy crédula en muchas cosas, empieza a no creerse lo que pasó en su propio corazón, ¿no? Caramba, algo tenían que saber, puesto que estamos hablando de que, por ejemplo, aparte de todo lo que nos ha comentado el compañero, el FBI, en teoría el mejor departamento de investigación criminal del mundo, había detenido 48 horas antes al quinto piloto suicida del avión que más tarde se estrellaría en Pensilvania. Por eso, ese avión llevaba solamente cuatro terroristas a bordo y no 5 como el resto. Habían detenido a un integrista árabe, presuntamente seguido durante días. Habían tenido 48 horas para interrogarle, para registrar su domicilio, para someterle a toda clase de pruebas, y no sabían nada. Realmente es difícil de pensar. Igual que es difícil de pensar que por ejemplo, y esto está confirmado por supervivientes, se recibieron en las Torres Gemelas emails anónimos en algunas empresas avisando de que algo iba a pasar, y precisamente por eso no se dio ese abultado número de víctimas, que en los primeros momentos ascendía a 20.000 y luego fue reducido drásticamente. Estaban a muy bajo nivel de ocupación, extrañamente, aquel día las Torres Gemelas, y según se dice, la empresa Odigo, una de las empresas, recibió mensajes de móvil avisando de que algo inminente iba a ocurrir. ¿Cómo es posible esto? Tú hablabas antes a micrófono cerrado, Santiago, de una cosa que sería ya el colmo, pero que se está publicando en Estados Unidos y que, como oíamos a Javier del Pino, está generando cierto miedo, y es que la explosión de aquellos Boeing sobre las Torres Gemelas hoy en día se sabe que son absolutamente imposibles para unos principiantes. Tuvo que ocurrir algo más. Sí, además eso cualquier piloto o experto en aeronáutica que nos esté oyendo, que intente pensar como unas personas que apenas han tomado unas pocas clases en una academia privada con avionetas de tipo Cessna, absolutamente disparejas a lo que es un gran Boeing, puede, con un aparato difícil de maniobrar, volando a 700 kilómetros por hora, que un despiste de medio segundo, que sería muy fácil que lo tuviese un principiante, supondría un error de 50 metros en el blanco, y aceptaron de lleno. Ninguno de los dos aparatos rozó con el ala, y además a buena altura, es decir, era prácticamente imposible. Sin embargo, hay una posibilidad que se empieza a notar, sobre todo por los testimonios de los supervivientes. Los supervivientes dieron un dato de esos que parecen que no tienen ninguna importancia, pero que, contrastado con la realidad, luego se puede ver su significado. Dijeron que ese día pasaba algo extraño con la televisión. Había interferencias, no se veía bien la televisión, salía en rayas. Y esto fue un dato más, hasta que un radioaficionado de Nueva York dio el dato de que había oído en las frecuencias que utilizan las radiobalizas algo extraño, más o menos en un sitio donde no debía de estar, que era Manhattan. Si hubiese habido sendas radiobalizas, sendos radiofaros, dirigiendo a los aviones hacia sus blancos,
alguien no tendría más que haber colocado el ordenador en piloto automático y el propio aparato se hubiese dirigido mansamente hacia su objetivo sin errar el blanco y con la perfección que pudimos ver con las imágenes. Eso implicaría que, aparte de los equipos de secuestradores, tendría que haber alguien ayudándoles desde tierra. No vamos a poner una hipótesis conspiranoica de que fueran estadounidenses o no lo fueran, pero evidentemente sí supondría un elemento desestabilizador tremendo para la propia opinión pública estadounidense pensar que dentro de las Torres Gemelas hubo alguien que ayudó decisivamente a que eso sucediese. Por eso ese dato es de los tantos que se están intentando ocultar y que en el fondo no hacen más que contribuir a generar una mayor confusión alrededor de este tema. Pero hay algo más, Iker. Esto que comenta Santiago me recuerda a algo que he leído hace tiempo, en medio de las cientos, diría que ya casi miles de páginas de información increíble, y es que existe una tecnología, no recuerdo ahora cómo se llama, existe un sistema ya hace 10 años y que está en poder del ejército norteamericano y de los servicios de inteligencia, un sistema que permite guiar un avión con el piloto automático durante cientos de kilómetros, con tal de que exista efectivamente una radiobaliza, es decir, se instala esa radiobaliza dentro de las Torres Gemelas y el avión puede guiarse a distancia. Existe esa tecnología y esa tecnología se podría haber aplicado. Eso nos introduce en una historia terrible. Pero de todas formas, lo que está publicando ahora mismo, Enrique, ¿a quién puede interesar? Es decir, si nos ponemos en el punto de vista de que esto es cierto, de que se sabía que iba a ocurrir algo, ¿cómo es posible? Y tú has estudiado muchas más conspiraciones que estas, pero ¿cómo es posible que no se informe la opinión pública? Bueno, tú has dicho ¿de que no se informe de qué? Bueno, de que había noticias de que iba a ocurrir algo parecido. No, pero si se ha informado, vamos a ver. Mira, yo tengo aquí, publicado en Año Cero, la portada de Time, el memorando de la bomba, toda la historia. O sea, en Estados Unidos se está publicando cantidad de información. Es apenas un ápice de lo que realmente se debería publicar. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecta. Solo se publica la información con honores de portada cuando dos agentes del FBI, que han dedicado toda su vida al FBI y a defender la patria, con lágrimas en los ojos, como hace la agente Rowley, con lágrimas en los ojos, se ve forzada a dar a la prensa el memorándum que ha enviado sus directivos y que estos han ocultado, según el cual demuestra cómo ella y sus compañeros se les impidió por todos los medios acceder a la documentación de Musawi, que es ese quinto piloto al que se refería Santiago Camacho. Se les impidió una y otra vez. Se puede hablar de ineficacia. Bien, los norteamericanos se creerán que sus dirigentes son muy ineficaces. Yo eso lo dije ya hace mucho tiempo. Dirán que hay ineficacia y punto. Y digamos, el asunto bien cerrado. Lo mismo que se dijo cuando la bomba de Oklahoma. La bomba de Oklahoma, sabe muy bien Santiago Camacho, porque él ha publicado un artículo sobre el tema en Año Cero, que realmente la historia que se contó era falsa. Se voló un edificio y era imposible que un solo terrorista volara el edificio. Había todo un complot. En este caso hay un complot. Hay miles de evidencias, pero apenas se cuenta nada. Nosotros en Año Cero hemos publicado, entre otras muchas cosas, hace 6 meses, que todo el tema del Anthrax era un tema americano. En un artículo publicó Santiago Camacho. Ahora es portada en la prensa mundial. Exacto. Ahora. Y luego dicen que la prensa de estos temas, digamos de alguna forma, pues puede ser más marginal, y sin embargo a veces damos la exclusiva bastante antes, o habéis dado la exclusiva. Pero no van a contar todo lo que hemos contado nosotros y todo lo que nos queda por contar, y que yo, no por ser políticamente incorrecto, sino por falta de valor y por falta de pruebas, no me atrevo a publicar. Hemos publicado demasiadas cosas, no solo sobre esto, sino hemos publicado sobre la familia Bush. Un momento, Enrique. Quiero que la audiencia de Milenio 3, ya llegados a este punto, escuche el siguiente documento de Carlos Barroso, la voz de este programa. La sensación fue extraña porque tardé en reaccionar, es decir, me pareció de ciencia ficción que se estuviera viendo bajo el edificio. Entonces me quedé un poco mirándolo, y cuando vi que realmente estaba viendo hacia abajo, pues y que era una amenaza seria, que me podía enganchar porque estaba helado, sí, empecé a correr. Además, pues egoístamente pasé por encima de gente que se estaba cayendo hacia los lados. Había una señora delante que se cayó justo delante mío, pero no me pude parar porque venía por detrás una masa de una nube gigante de escombros y no sabías muy bien lo que escondía detrás. Pues a medida que fue aclarando, entonces pudimos darnos cuenta, y pues gracias a Dios pues nos hemos salvado,
no antes de haber sido testigo de ver cómo se lanzaba la gente al vacío del edificio y de también ver a mis colegas, que muchos de ellos, por favor les presento disculpas a ustedes porque cada que recuerdo esto me angustio. Disidentes de la CIA y del FBI han asegurado que se tenía conocimiento de que el cataclismo se iba a producir en esa fecha. Algunos hablan de guerra desinformativa. Otros incluso apuntan que ningún avión se estrelló contra el Pentágono. Una verdadera batalla entre la mentira y la verdad. Probablemente un tema más terrorífico que cualquier otro que podamos contar en Milenio 3 de fenomenología paranormal. Esto sí que es realmente paranormal. El gobierno oculto, lo que decíamos antes, quienes manejan los hilos y quienes dicen de qué ha de informarse y de qué no. Enrique y Santiago daban apuntes realmente significativos. Hablábamos de que incluso hay personas que aseguran que ese estallido de un avión contra el Pentágono no se produjo jamás. Lo recuerdan perfectamente, ¿verdad? Es Thierry Meussan el que ha revolucionado un poco el panorama literario, lo decíamos antes, en Francia y sobre todo ahora también en España, con el libro La Gran Impostura, de la esfera de los libros, y que precisamente vamos a regalar a nuestra audiencia. Es un hombre que es experto en derechos humanos de la Conferencia de la Seguridad y Cooperación Europea y redactor jefe de la publicación Maintenant. Ha hecho un libro, un estudio sobre ese caso en concreto. Auténtica publicación, desde luego incorrecta políticamente. Y Thierry Meussan era entrevistado por Milenio 3 y nos contaba lo siguiente. Me gustaría, Santiago, Enrique, que lo escucharais muy atentamente para luego opinar sobre este suceso concreto tan extraño del Pentágono y sobre el que tampoco se nos ha contado al parecer toda la verdad. El examen del hecho ocurrido en el Pentágono, así como el análisis de los testimonios, no dejan duda de que el atentado no fue cometido por un avión de línea como un Boeing 757, sino por un misil. No hay duda cuando se observa lo ocurrido. El objeto que golpeó la fachada del Pentágono tropezó solo con la primera pared, a la altura del suelo y la primera planta, y en ella abrió una gran puerta que tenía sobre 4 o 5 metros de largo, pero no provocó otros daños en la fachada, a pesar de que un Boeing 757 tiene más envergadura y solo la parte delantera se eleva por encima de los 12 metros. Y no hay rastros de eso sobre la fachada. Después, el objeto que penetró en el Pentágono cruzó una serie de pasillos a través de 3 anillos distintos y finalmente provocó un agujero circular de unos 2,30 metros de diámetro. Es evidente que esto no pudo estar provocado por un Boeing. Por contra, son las características que hubiera provocado un misil. Un misil que evidentemente, si esto es cierto, si la teoría de emisión es cierta, debería llevar un código amigo o algo que les permitiese entrar impunemente. Es igual de misterioso que sea un misil que sea un avión, porque realmente que algo viole los F-16 y F-18 del lugar más seguro del planeta Tierra, cuando menos es difícil de creer. Santiago Camacho, ¿un misil se estrelló en el Pentágono? Pues yo he leído muy atentamente el libro de Meussan y puedo decir que es una labor de investigación magnífica, un modelo para los que nos dedicamos a esto, en el que cada dato que pueda ser controvertido va con su correspondiente referencia a pie de página de dónde puede ser consultado, de en qué medio de comunicación apareció, y poco a poco este hombre va juntando un puzzle que nos presenta, caramba, una imagen terrible. La imagen de unas imágenes, valga la redundancia, en las cuales nunca aparece un avión. Todos en los medios de comunicación, por desgracia, estamos acostumbrados a ver las imágenes de los más terribles accidentes de aviación, en los que ha habido estallidos de los aparatos en vuelo, en tierra, colisiones entre aparatos. Da igual del tipo que haya sido, siempre aparecen unas piezas que son prácticamente indestructibles, los motores, que son sólidos bloques de acero. No apareció nada. Los trenes de aterrizaje que llevan una aleación de titanio en su estructura y que son prácticamente indestructibles. Es un reto buscar en esas fotografías, en las fotografías incluso de los momentos posteriores en los que los bomberos todavía están desplegándose y no han sacado ni siquiera la manguera para apagar el fuego. No aparece ni un solo resto de un aparato que tiene una envergadura considerable, que es uno de los aparatos volantes mayores que se fabrican actualmente. Mira, Santiago, permíteme contarle a la audiencia unos mínimos datos que en el fondo son del estudio de Meussan. Dice que nadie vio estallar
al vuelo 77 sobre ese lugar. La fachada no cayó tras el impacto, sino tras una hora de incendio. No se encontró ningún trozo del fuselaje. Se encontró un edificio de 2 metros tan solo de diámetro en la base del muro, justo en la base del muro, cuando lo lógico es que un terrorista que va en un Boeing cayese, imagino, sobre todo el centro del Pentágono. Y lo más importante quizás es que muchos testigos hablan de un objeto alargado de 10 a 8 metros más o menos y cuya descripción coincide perfectamente con el misil llamado AGM, misil de carga vacía y punto de uranio empobrecido, y que causa un calor de 2000 grados capaz de fundir prácticamente todo. Lo cierto es que tenía unos 800 kilómetros y que Daniel O'Brien del Dulles Airport, controlador aérea, aseguró públicamente en la televisión que el eco aparecía en el radar y que su velocidad y su característica eran propias de un aparato o algún prototipo militar. Enrique de Vicente, un misil en el Pentágono, ¿qué sentido tendría esto en esta trama grande del 11 de septiembre? Vamos a ver, sentido más simple, el más elemental. Yo no me voy a las conspiraciones complejas, sino en esto que para mí aparentemente es un incidente secundario, en tanto no analicemos el simbolismo mágico, arquetípico que tenía el ataque contra el Pentágono, como lo tenía contra las Torres Gemelas, pero hipótesis muy simple. Efectivamente hay un avión que ha desaparecido, es decir, si decimos no ha caído un avión sobre el Pentágono, ¿qué ocurre con el cuarto avión? Porque hay 2 que se estrellan contra las Torres Gemelas, un tercero que sabemos que cae, o porque lo derriban los héroes que van al interior, o porque es derribado por cazas. Hipótesis más que plausible para mí, pero claro, no van a decir que los guerreros salvadores de la patria norteamericanos van a ser tan crueles de derribar un tercer avión. Es mejor decir que los héroes norteamericanos que iban dentro lucharon con los terroristas. Conocemos la mentalidad norteamericana y eso es lo lógico. ¿Qué ocurre con el cuarto avión? Hipótesis primera, muy simple. Ha habido tiempo suficiente para que lo derriben en vuelo. No ha habido más que de sobra. Hubo tiempo suficiente para que derribaran el segundo avión que se estrelló contra las Torres Gemelas. Y es incomprensible que no lo hicieran, cuando no solamente estaban en estado de alerta desde el día anterior las bases cercanas, sino que hay una base que está a 2 pasos, a 3 minutos del Pentágono y a 6 minutos de Nueva York. No tardarían nada en derribarlo. Hipótesis muy simple. Como ahí no solo se podía estrellar el avión contra el Pentágono, sino contra el Capitolio, contra la Casa Blanca, hay un avión que le sigue y le derriba. ¿Le derriba en qué zona? En la zona, en un margen de seguridad muy amplio que está lleno de bosques en torno al Pentágono y en torno a Washington. Y que como consecuencia de esa persecución hay un misil que se escapa y va a parar contra el Pentágono. Que va a parar porque sí, yo no sé qué opinará Santiago y qué datos tendrá, o porque hubo algo dentro del Pentágono, algún tipo de sistema que involuntaria o voluntariamente lo atrajese. La hipótesis para mí más simple es eso. No hay alguien que haya disparado un misil voluntariamente, sino un misil se ha escapado, pero es posible que se escape y vaya a impactar, o es que hay algo dentro del Pentágono que le está reclamando, voluntario o involuntariamente lo atrajo. Pero para mí no hay duda de ningún tipo con respecto a esa hipótesis, porque publicamos hace 4 meses, en Año Cero, todas las fotos del incidente con un informe amplio, y se ve que es imposible, que no hay ni un solo rastro de nada. Es más, hay un detalle que es sobrecogedor también, porque un trozo de fuselaje que se pensaba que era de un avión, un mes y medio después supo que era un helicóptero y no tenía nada que ver con el fuselaje del avión suicida, vamos a llamarlo así. A raíz del 11 de septiembre, de estos hechos, que ahora vamos a interpretar quizá de otra forma, tanto o más inquietante, empiezan a surgir leyendas urbanas, leyenda urbana auténtica en formación, la gran leyenda urbana del nuevo milenio. Hablan de esos móviles que reciben un mensaje en árabe dentro de la propia Torres Gemelas, en cifrado WAP, digámoslo así, y que alerta a mucha gente. Luego salen incluso cosas que parecen casuales, que son cuando menos también intrigantes. Por ejemplo, en Microsoft, en el lenguaje de ordenador, utilizamos las letras absolutamente normales, Arial, Times New Roman, pero si pusiéramos, casualidad evidentemente, NYC, las iniciales de New York City, el resultado en un sistema concreto que es Withings, que transforma cada código en un dibujo, salía una especie de cifrado de dibujo realmente sobrecogedor, y era una calavera, la estrella de David, y una mano haciendo el símbolo de OK. Esto ocurre varias veces, incluso, por ejemplo, profecías aparentemente extrañas, como la de grupos como el Cope, un grupo de rap que había hecho una portada y que en el fondo de los 2 raperos salían las Torres Gemelas explosionando en el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. Evidentemente fue retirado, como fue retirado de la película Spider-Man,
toda la fase en la que Spider-Man, en los puntos exactos de donde fue la explosión, lanza su tela de araña y crea una red. Pero bueno, eso hay algunas de estas que para mí pueden ser casualidades. Y hay otras evidentemente, que son extrañas, pero que están generando una serie de leyendas urbanas. ¿Tú has visto el tema ese de, no sé, de cuánto es un billete que se dobla? Sí, exactamente. Pero hay una misteriosa, hay una realmente misteriosa. Bueno, hay dos cosas misteriosas. Una que, por ejemplo, en estos días, la palabra más buscada en Internet, en todos los servidores del mundo, ni siquiera es 11 de septiembre o Bin Laden, es Nostradamus. ¿Por qué? Vamos a intentar saberlo. Escuchemos la siguiente introducción. 5 y 40 grados. Cielos arderá. Fuego acercándose a gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará. Profecías como estas, escritas hace 5 siglos, sobrecogieron a la sociedad moderna. No solo el célebre Michel de Nostradamus, sino otros visionarios de la antigüedad, vaticinaron e incluso dejaron dibujadas las escenas que vendrían tiempo después. Nostradamus, Michel de Nostradamus, el profeta más conocido de todos los tiempos, un hombre extraño, un hombre que incluso aconsejó a reyes de su época y que puso fecha a su propia muerte, el 2 de julio de 1556. Fue algo que adivinó. Luego todo lo demás parece que es demasiado vago o que puede interpretarse de muchas formas. Enrique de Vicente, Nostradamus, un personaje enigmático que daría para otro programa, pero no acertó, ¿verdad? ¿Por qué todos los informativos del mundo abren con una profecía que es falsa? ¿Qué ocurre? Bueno, cuidado, no abrieron con esta profecía, abrieron con otras que eran falsas y absurdas. O sea, un prestigioso periódico español, no voy a decir el nombre, y obviamente no tiene nada que ver con esta cadena, daba como su frase de todos los días en portada una cita de Nostradamus y a continuación ponían 712 o algo así, o 700, cifra que no existe, porque Nostradamus escribió 10 centurias y cada centuria le corresponden 99 o 100 cuartetas. Por lo tanto era absurdo. Esto circulaba una y otra vez. Fue, como tú has dicho, una leyenda urbana y parece que había interés por parte de alguien desde el mismo momento del atentado en crear un clima apocalíptico y en confundir. Sin embargo, hay 2 citas en Nostradamus que, pese a que yo hablé en su momento con un buen amigo mío y el más famoso intérprete de Nostradamus, Jean-Charles de von Brun, en cuanto le llamé por teléfono, de inmediato, aunque yo hablaba en francés, me dijo: Henri, estaba esperando tu llamada. Automáticamente von Brun y Peter Lemessurier me aseguraron que no, ninguna de las profecías que se atribuían tenían que ver con el hecho. Sin embargo, para mí existen dudas, porque solo por mencionar esa que tú has comentado, dice lo siguiente: 5 et 40 degrés, ciel brûlera, significa 5 y 40 grados. Y se ha dicho que Nueva York no está en el paralelo 45, sino en el 40, pero es que dice 5 y 40. Yo en su momento expliqué por qué podría ser esto, pero luego dice que los romanos, habla de los romanos, no los romanos, los normands. Normans es romanos al revés, y el término romano, el nuevo imperio romano, es el imperio americano. Bueno, hay que conocer muy a fondo el simbolismo. Incluso, Enrique, hay una cosa más sorprendente en estas teorías, es por qué esto sale a la luz. Por ejemplo, hay un estudiante prácticamente bastante sombrío, Neil Marshall, que a través de internet difunde esta terrible centuria inventada, pero como para decir que, bueno, para hacer una especie de cábala sobre hasta qué punto Nostradamus puede ser fiable o no. Y todo el mundo, todas las cadenas de televisión, todos los periódicos abren con: la ciudad de Dios será un gran trueno, 2 hermanos rotos en 2 grandes catástrofes, mientras la fortaleza aguante el gran líder sucumbirá, la guerra comenzará cuando la gran ciudad se esté quemando. Luego había otras referentes a un pájaro de fuego, parecían mezclas. Santiago Camacho, aquí el enigma es, como decía Enrique, ¿por qué la profecía de un estudiante perdido por ahí en algún trabajo sale justo en ese momento para crear un clima quizá de miedo? ¿Por qué se hacen estas cosas? No, yo creo realmente que ahí están funcionando mecanismos sociológicos muy novedosos, que yo creo que tienen mucho que ver con la inmediatez de la difusión de información a través de Internet, que todavía no están suficientemente estudiados por los sociólogos, y que bueno, y que nos hablan de la facilidad con la que es posible engañar a la opinión pública. Yo lo llevo todo a mi terreno de las conspiraciones, pero es verdad. O sea, si un personaje oscuro, un chaval como Marshall, pudo engañar a prestigiosos medios de comunicación, pudo engañar a todo el planeta, ¿qué no puede hacer una institución como un gobierno, como una agencia de seguridad,
como un servicio secreto que dispone de medios sofisticados, de profesionales que han dedicado toda su vida al estudio de la ciencia de la desinformación. Yo creo que más que buscar el cómo y el por qué fue capaz de su hazaña este jovenzuelo, debíamos de meditar el cómo y el por qué somos tan fáciles de engañar. Fíjate, vamos a escuchar una cosa interesante y después hablaremos de otro Nostradamus mucho menos conocido, que Enrique conoce bien y estudió bien, que es Benjamín Solari Parravicini, argentino, que al parecer no solo profetizó, sino que dibujó escenas muy parecidas a lo que pasó el 11 de septiembre. El enigma es que lo hizo en Corrientes en el año 1939. La sociedad americana está impactada también por estas historias que hablan incluso de pestes. Los profetas hablaban de pestes sobre la ciudad nueva y un montón de cosas. Las pestes parece que vienen por otro lado, por una guerra bacteriológica impresionante, por mentiras y verdades del antrax, la viruela. Las informaciones van agolpándose y cada uno de nosotros vamos solo recibiendo lo que quieren que recibamos, parece ser. Esto es lo que contaba al respecto Javier del Pino. Yo diría que está sensibilizada, pero no está alarmada, o por lo menos no tanto como lo pudo estar el día 12 de septiembre o el 13 de septiembre, ¿no? O a mediados de octubre, en noviembre, cuando empezaron a surgir los envíos con antrax. En aquella época la gente sí que hizo acopio de los medicamentos en contra de esa enfermedad, pero ahora ni siquiera, por ejemplo, están a la venta medicamentos contra los efectos de una guerra radiactiva. ¿Sabéis? Estas bombas sucias que lo que hacen es desperdigar un poco elementos radiactivos. Hay un medicamento que parece que contribuye a evitar los efectos y la gente no se ha lanzado a las farmacias a comprarlo, ¿no? Sospecho que sobre eso sí que hay más teorías oscuras que sobre la creación misma de la trama de los atentados, ¿no? Se ha dicho en los últimos días, se ha escrito mucho sobre ello, que quizá en el trasfondo de la trama del antrax haya algún científico pagado por el gobierno de Estados Unidos, no para hacer eso, pero sí para investigar el antrax, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto de la guerra bacteriológica nos ha servido para descubrir que en Estados Unidos hay almacenes de viruela, en Rusia hay almacenes de viruela, ¿no? Que es un virus que pensábamos que estaba erradicado, pero que sin embargo se conserva vivo, quién sabe para qué, ¿no? Teóricamente para analizarlo, pero también posiblemente para usarlo en algún momento si es que es necesario, ¿no? Almacenes de viruela, antrax falso y verdadero, un sinfín de conspiraciones y de guerra bacteriológica, quizá la peste de la que hablaban esos profetas tan extraños como Parravicini. Hablaremos ahora, y hablaremos, aunque no tenemos prácticamente tiempo, siempre nos quedamos prácticamente cortos también, de historias como la clave 11 en todo este trama del 11 de septiembre. Incluso Enrique creo que incluso va a hacer alguna profecía. Venimos en 30 segundos. Es una broma, pero te lo diré. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. El láser. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. El láser. Enrique, hablábamos de Benjamín Solari Parravicini, un profeta que hacía dibujos extraños. ¿Qué dijo en una ocasión y que puede ser mucho más certero que el propio Nostradamus tan publicitado últimamente? Bueno, no dijo sino Parravicini, Solari Parravicini, lo que hizo es infinidad, cientos y cientos y cientos de psicografías. Yo he visto muchas de esas dibujos, digamos, hechos en estado de trance, prácticamente, para que la gente lo entienda. Y era un personaje extraordinario. Yo he visto muchos de esos originales que, por ejemplo, tiene muchos de ellos mi amigo Pedro Romaniuk, que es un investigador muy veterano. Lo que más en esos dibujos hay dos concretos publicados justamente por Pedro Romaniuk en un libro, el único que habla, y no creas que hay tantos. Hay uno de ellos publicados, el otro no, pero aparece en otro original al lado. Y son dos dibujos. En uno concretamente se ve la Estatua de la Libertad como cayendo. Y dice lo siguiente, firmada en el año 39: la libertad de Norteamérica perderá su luz y el monumento será atacado 2 veces. ¿Qué monumento había que fuera en aquel momento definitorio de la ciudad de Nueva York? La Estatua de la Libertad. No existían las Torres Gemelas. Pero después, el que ha sido el monumento por el que se conocía Nueva York eran las Torres Gemelas. Pero hay algo más interesante. Conjunta a esa había otro dibujo, lo puedes ver aquí, en el cual aparece una extraña Estatua de la Libertad partida en 2. ¿Son 2 Torres Gemelas, sí o no? Atacada 2 veces, sí, exactamente. Pero 2 torres partidas por la mitad, y se ve en la mano. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Trata de describirlo tú, si lo ves ahí, porque está partido. De misil cayendo, una especie de avión cayendo. Está deteniendo algo que está cayendo. Esto está realizado por Benjamín Solari Parravicini, que murió en el 74 y lo dibujó en el 39. Ahora, eso podría ser una casualidad si no fuera porque hemos encontrado y publicamos 15 días, 20 días después, algo que tiene que ver con la clave oculta. Publicamos infinidad de profecías que encontramos de una forma rapidísima. Yo tuve tan claro
nada más ocurrir aquello, que ese era el tema de portada de la revista, lo único es decir lo siguiente, la redacción dijeron, está loco este hombre. Con el loco. tema 11. El 11 de septiembre dijeron, pero bueno, ¿esto a quién le va a interesar? Afortunadamente, la dirección de la empresa me pidió, la revista se tenía que cerrar un viernes, y el jueves por la tarde me dijeron que... ¿Y qué se cambiara contaba, Enrique? ¿Qué se contaba? Lo importante es que habíamos detecté para ese y otros números más de 20 predicciones, algunas de ellas increíblemente notables con respecto al hecho ese. Cuanto más antiguas, menos alusión a Nueva York hacen, porque no existía Nueva York. Se habla, por ejemplo, de la Gran Babilonia, pero en el Apocalipsis o en las profecías de Juan de Jerusalén se hacen descripciones increíbles. Sin embargo, si nos vamos a otros mucho más recientes, por ejemplo, el 10 de septiembre, un niño norteamericano advirtió a su maestra el día anterior en Dallas, Texas, que la Tercera Guerra Mundial comenzaría al día siguiente en Estados Unidos y que este país la perdería. Y eso lo comunicaron al FBI. 3 meses antes del suceso, la vidente británica Valerie Clark explicó en el famoso programa de la BBC, el Kilroy Show, que había tenido un sueño en el cual veía claramente cómo un avión se estrellaba contra la segunda torre gemela en Manhattan. La llamaron de inmediato para el programa. Hubo un sinfín de llamadas de personas anónimas haciendo profecías instantáneas sobre que algo iba a ocurrir en Nueva York esa noche anterior, ¿no? De eso yo no tengo una referencia clara, yo hablo de lo que está bien documentado. Y hay multitud increíble de visiones. Por ejemplo, hay otras mucho más interesantes, como que una especie de centro donde recogen todas las predicciones que se hacen, recibió 2 predicciones y una era increíblemente certera. Decía, he soñado como un avión caía contra unos rascacielos en una ciudad que está repleta de rascacielos. Creo que es Chicago. Chicago es ahora la ciudad de Norteamérica con los rascacielos más altos. Enrique, Santiago, tema absolutamente apasionante, da para un programa más, para 2 programas más, lo intentaremos hacer. ¿Cuándo? Porque nos hemos quedado... ¿Cuándo lo cuando queráis hacer? vosotros. No, digo vosotros. que ahora o el 11 de septiembre, en torno al 11 de septiembre. Pues estaría genial, porque pasarán cosas, ¿verdad, Enrique? Bueno, yo no sé si el 11 de septiembre o en octubre, cuando dice Moisán, que es la coincidencia con el ataque a Afganistán, digamos el aniversario, pero hay algo muy simple. Por un lado, los árabes van a necesitar decir que siguen vivos. Por otro lado, si hay una manipulación por parte de quien gana dinero en esto, y hay industrias muy concretas, como podremos demostrar, que han ganado infinidad de dinero y de poder con esto, les interesa que haya más provocaciones para que se justifique, por ejemplo, un ataque contra Irak. ¿Ocurrirá algo el 11 de septiembre? No, el 11 de septiembre, en octubre, no más lejos, pero lo malo es cuáles serán las consecuencias. Esperemos que te equivoques, Enrique. Esta semana han pasado muchas más cosas. Volveremos. Muchas gracias, Enrique, Santiago, de verdad, por esta primera visita a Milenio 3. Esta semana han pasado cosas tan increíbles, tan dignas de leyenda urbana, como que la semana pasada, lo recordarán todos ustedes, hablábamos de la maldición del exorcista. Mientras hacíamos este programa sobre las muertes en esa película, fallecía John Frankenheimer de un ataque al corazón. Leyenda, realidad, misterio, casualidad, estas cosas pasan en Milenio 3. Y Carmen Porter y Carlos Barroso... Las coincidencias no existen. Desde luego que no. Carmen Porter y Carlos Barroso hacían este informativo con unas noticias sensacionales. El desierto de Yurab en el Chad tenía la respuesta. Una misión internacional de paleoantropólogos ha encontrado el cráneo de una nueva especie de homínido con casi 7 millones de años de antigüedad. Se trata del antepasado más lejano del ser humano conocido hasta ahora y sin duda va a revolucionar todas las teorías que existen sobre el origen del hombre. Hace 10 millones de años la Tierra estaba poblada por simios y los primeros homínidos de los que se tiene noticia datan de hace 5 millones de años. El cráneo encontrado en Chad se sitúa justo en el centro de ese periodo y podría pertenecer al último eslabón entre el hombre y el mono. Enseguida hablamos de ello, pero antes, como siempre, avanzamos otros contenidos con los titulares de Carmen Porter. Un rostro ha surgido en una de las piedras del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Una nueva teoría concluye que el universo nació sin la ayuda de Dios y continúan las extrañas mutilaciones de ganado en Argentina. Podría ser el eslabón perdido, ese último peldaño que separa al hombre del mono en la cadena evolutiva. El cráneo encontrado por un grupo de investigadores en Chad tiene 7 millones de años y se llama Tumá Iken Gorán. El idioma del lugar en el que fue encontrado significa esperanza de vida. Carmen Porter nos acerca un poco más al homínido más antiguo encontrado hasta el momento. El cráneo, que fue hallado en el desierto de Yurab, en el norte de Chad, está casi completo y además está
acompañado de 2 fragmentos de mandíbula inferior y 3 dientes. La importancia de Toumai radica en su edad, ya que los fósiles hallados en las cercanías apuntan a que vivió en el Mioceno tardío, hace 7 millones de años. El fósil muestra una combinación de rasgos primitivos y más avanzados, mientras que la bóveda craneana es muy parecida a la de los simios. Los huesos de la cara son pequeños, al igual que los dientes, y además el cráneo presenta una protuberancia a la altura de las cejas. Unos dicen que es un milagro que anuncia la llegada del Mesías, aunque otros hablan de un simple fenómeno natural. Lo cierto es que del Muro de las Lamentaciones de Jerusalén ha empezado a brotar el agua. ¿Es realmente un misterio o un fenómeno perfectamente explicable? Sepamos qué se cuenta en Tierra Santa. Corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Señal escatológica o problema de fontanería. La aparición de una mancha de humedad de 40 centímetros de largo y 10 de ancho en la séptima fila de las losas que forman el Muro de las Lamentaciones ha provocado reacciones de lo más dispares, desde aquellos que la han interpretado como un signo de la pronta llegada del Mesías y del final de los tiempos, hasta aquellos escépticos que piensan que se trata de una mera filtración de agua proveniente de una tubería rota del otro lado del muro, donde está ubicada la mezquita de Al-Aqsa. Otros, como el rabino Samuel Rabinovich, encargado del que es el lugar sagrado más importante del judaísmo, intentan explicarlo diciendo que son las lágrimas derramadas por las más de 2000 víctimas de una intifada que comenzó precisamente en este lugar hace casi 2 años. Atención a la última teoría de Stephen Hawking sobre el origen del mundo. El físico británico, que asegura que no es ateo, mantiene la hipótesis de que el universo nació sin la ayuda de Dios. Stephen Hawking, que regenta la cátedra de matemáticas de la Universidad de Cambridge, ha asegurado que la evidencia científica sugiere que jamás existió un momento específico en que se creara el mundo. Afirma que el universo nació sin la ayuda de Dios y que no es necesario recurrir a él para explicar el nacimiento ni las características de nuestro mundo. Sus últimas investigaciones le han llevado a concluir que el Big Bang, el universo y el tiempo físico están inmersos en una quinta dimensión diferente a las 3 dimensiones del espacio que percibimos y la cuarta dimensión en la que vivimos, el tiempo. Esta semana se ha celebrado en San Pedro de Pinatar, en Murcia, una conferencia sobre las misteriosas muertes de la mayoría de los arqueólogos que participaron en el descubrimiento de la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Informa desde Radio Cartagena, Ruth García. El arqueólogo y conservador del Museo Egipcio de Barcelona, Luis Miguel González, explicó el miércoles en San Pedro del Pinatar que buena parte de lo que se ha dicho sobre la maldición de Tutankamón carece de rigor científico y es la sugestión la causa principal de que se haya malinterpretado. Al parecer, de las 26 personas que comenzaron la expedición de la tumba descubierta por Howard Carter, 6 murieron en extrañas circunstancias y casi inmediatamente. Años después, en 1915 y lejos de Egipto, se descubrió la tumba de un rey polaco con el que se relaciona la maldición, ya que 12 de las personas que revelaron el lugar de la lápida de este monarca murieron. Solo 2 sobrevivieron, las únicas que utilizaron guantes protectores. Según González, este misterio se debe a que las tumbas que permanecen cerradas durante tanto tiempo cultivan microorganismos mortales para el hombre. Ya en 1972 el gobierno de Egipto decidió recaudar fondos con una exposición itinerante de Tutankamón y todas las personas que viajaban en el avión que transportaba las piezas tuvieron algún tipo de accidente, por lo que el misterio de la maldición fue alimentado. En definitiva, pese a los años que han pasado, la maldición de Tutankamón sigue presente todavía en el siglo XXI. Y un misterioso asunto nos llega desde Chile. Un chico de 14 años permaneció muerto durante 2 horas y volvió a la vida ya en el depósito de cadáveres del hospital. Los médicos no acaban de explicárselo. La madre de Luis Alfredo le halló colgado de una percha con un cinturón alrededor del cuello. Inmediatamente fue trasladado al hospital Padre Hurtado de Chile, donde el doctor Benke intentó reanimarle sin obtener resultado. Durante 2 horas y media permaneció en la morgue del hospital e inexplicablemente volvió a la vida. Según los médicos, este caso no tiene explicación. Al paciente se le hicieron todos los exámenes para comprobar su muerte y efectivamente había fallecido. Por su parte, los familiares creen que se trata de un milagro realizado por la Virgen de Lourdes, a la que rezaron al enterarse de la muerte de Luis Alfredo. Esto no es todo lo que les vamos a contar hoy. Hay más noticias que resumimos brevemente. Nuevas mutilaciones de animales en Argentina. En las últimas horas ha aparecido muerto un perro al que le faltaba la lengua, los músculos de una de las patas, la tráquea, la aorta y no había casi sangre a su alrededor. También varias cabras y vacas encontradas en la localidad de Santa Rosa de Leales presentaban las mismas características. Lo cierto es que las mutilaciones de ganado continúan en Argentina. Y ya la semana pasada hablábamos en Milenio 3 de cine maldito y de los misterios que rodean el rodaje y la vida de los actores de muchas películas de terror, entre ellas El Exorcista. Pues bien, añadimos una más. Ha muerto John Frankenheimer justo antes de empezar a dirigir la 4ª parte del Exorcista. El director de cine falleció en el hospital César Sinaí de Los Ángeles a consecuencia de las complicaciones que se produjeron tras una operación de médula. En septiembre iba a comenzar el rodaje de la 4ª parte de la mítica película El Exorcista y que se centraría en el primer enfrentamiento entre el diablo y el padre Merrin en África. Ya sí hemos terminado, pero les emplazamos a que continúen con nosotros y a que conecten de nuevo con la información la próxima semana en Milenio 3.
Y nos vamos rapidísimo, Carmen, muchos mails. Pues sí, Javier Valero, que nos pide que hablemos del caso de Conil. Eugenio Serrano, que nos escribe desde Frankfurt, Alemania, dice que también fuera de las fronteras de nuestro país se nos oye. Sandra Mirey Reyes, que nos dice que es una chica de 12 años de Málaga y que toda su familia está entusiasmada con este programa. La reencarnación, Iker, ¿la trataremos? Por supuesto que sí, muchos mails, milenio3@cadenaser.com. Acuérdense, trataremos todos esos temas y mucho más. Katia Rocha. Bueno, los ganadores de Misterios de la Iglesia de la semana pasada, que nos tienen que mandar su dirección, son Eva Cortés, Ángel López Perea, Ximena Flores Serna, Dionisio Díaz Muñoz y Concepción Gómez Barbero. Esta semana regalamos 5 libros de La Gran Impostura de Thierry Missan, publicado por la editorial Esfera de los Libros, así que nos escriban o que nos llamen al contestador 91 532. Recuérdame el número que se me ha olvidado, 532. Pues el contestador ahora mismo, el número va a ser la última incógnita de Milenio 3, porque Katia Rocha está... 532 45 32, perdón. Exacto, ahí está, un montón de mensajes y vuestra amistad por encima de todo. Nos vemos dentro de 7 días, un abrazo muy fuerte para todos.